en este tema, el Evangelio según Juan, lo que damos por asentado es que todos en el mundo entero tenemos un problema muy serio. El problema que es muy, muy serio se llama pecado. Es tan serio que el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 7, versículo 23, escribe lo siguiente: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eh, ahí debo confesar que durante mucho tiempo me ha confundido este pasaje bíblico. Yo sé que hay una figura literaria, pero parece decir el apóstol Pablo que mis manos tienen vida propia, que mis ojos tienen vida propia, porque dice él, veo otra ley en mis miembros. O sea, cada miembro se rige por una ley diferente a la que mi mente se está rigiendo. O sea, yo sé que es una frase simbólica, yo sé que está usando una figura, pero es para asustarse porque está hablando como que el pecado agarrara a los miembros físicos de mi cuerpo, a los miembros físicos de mi ser y los controlara. Es lo que parece decir, no estoy diciendo que esa sea el tema central. Y dice, se revela contra mi mente. Ah, hay una película en donde un actor, un artista, eh, prácticamente estaba personificando algo similar a eso. Y le daba un golpe a otra persona y decía, no soy yo, fue mi mano. Ah, o le da con el codo al que va en el bus y le dice, no soy yo, fue el codo. Eh, Es lo que pareciera decir Pablo. Lo que esta forma de hablar de él es para alertar a cualquier lector de los Romanos, porque significa que hay una lucha bastante complicada entre mi mente o dentro de mí mismo, dentro de mi propia persona, una parte que quiere hacer el bien y otra parte que quiere hacer el mal. Y si usted está leyendo y sigue conmigo, que acabo de citar Romanos 7:23, tal vez ya tiene el versículo en su Biblia y ya lo está pasando con la vista para que también entre y no se sienta que estoy hablando yo solo. Supongo yo que ya buscaron el versículo o lo han escuchado también. Es como Pablo eh, describe una experiencia de frustración externa. Y él dice en el 19, en el capítulo 7, versículo 19, él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, la mente, el espíritu quiere obedecer a Dios, los miembros parecen responder a otra ley, el impulso, el pecado. Al decir que los miembros actúan por su propia cuenta, Pablo está explicando que la voluntad humana está sencillamente debilitada. Es como si el cuerpo tuviera una memoria o una inclinación hacia los instintos básicos que la razón no siempre puede frenar. Y si leemos en el capítulo 6, versículo 13, pareciera haber una explicación, porque el capítulo 6, versículo 13 de Romanos dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, como si el pecado fuera una persona, está personificando al pecado, es una figura obviamente, y dice, no le presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Tiene vida propia su mano, su pie, los miembros de su cuerpo, o cómo es el asunto. Aquí la palabra que él usa significa armas. Pablo visualiza el cuerpo como un conjunto de armas y si un soldado, que es el pecado, toma el arma, que puede ser mi lengua, mis ojos, mis manos, eh, el arma dispara.
Y el objetivo del cristiano, según Pablo, es quitarle esas armas al pecado y entregárselas a Dios. Que el pecado puede utilizar como armas los miembros de su cuerpo. Entonces es una alerta muy, muy seria que el apóstol Pablo está haciendo. Y en este tema tan delicado que está tocando es, al menos Romanos, es la manera en la que Pablo interpretó lo que es el Evangelio hacia el mundo gentil y se mete a estas explicaciones, a estos comentarios que a muchos de nosotros nos deja perdidos, al menos durante un tiempo nos puede dejar un poquito desubicados, pero estoy seguro de que lo hizo con la única intención de hacernos ver que, que corremos grave peligro, o sea, que es algo poderoso lo que enfrentamos. Eh, Siento que es una manera de decirnos, parece que no pueden ustedes solos, no pueden por su propia cuenta eh, ganar esa lucha. Y eso viene desde todo el tiempo, desde el inicio de la humanidad, desde el Génesis. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio es parte del plan de Dios o es el plan de Dios completo para darnos las herramientas y combatir a ese soldado, a ese enemigo que por mucho tiempo ha utilizado los miembros de nuestro cuerpo como armas contra nosotros mismos. O sea que nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, la parte que quiere agradar a Dios, está en esa batalla. ¿Y cuál es la manera que Dios, desde el principio, desde antes de la creación, ya tenía fijado, ya tenía planeado eh, ayudarnos para este tipo de lucha? Es una sola palabra. La palabra es evangelio. Y evangelio, ah, vamos a definirlo al menos a la manera en la que se presenta en este libro, en este cuarto libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según Juan. Es necesario que hagamos un énfasis a la necesidad que hay de apropiarnos del Evangelio, de que tenemos una dependencia absoluta de ese Evangelio para poder sobrevivir, sobrevivir espiritualmente, sobrevivir como personas y para avanzar en nuestro deseo de estar cerca de Dios, acercarnos al Señor y ganar esta lucha. Ganar una lucha que desde que tenemos uso de razón, y les voy a agregar algo más. Les voy a decir que eh, es una lucha que no tienen solamente aquellos que están fuera de la iglesia. Y, y cuando el Evangelio eh, no nos apropiamos de él, no sentimos que es nuestro. Pablo decía, mi Evangelio. Sabemos que es el Evangelio del Señor Jesús, pero el apóstol Pablo decía, yo lo hago propio, yo lo hago mío. Y a veces nos sentimos como que podemos sobrevivir, como que somos independientes absolutos y que tenemos habilidades, que tenemos dominio propio, que tenemos fuerza, que ya somos especiales desde que nacimos, que podemos controlar y desafiar al mismísimo diablo. Esa es una locurita. No podemos combatir ni contra nuestro propio cuerpo, que se le llama también en la escritura concupiscencia. No podemos combatir, pero ni siquiera con un pecadito de la lengua, la mentira, las ofensas, las palabrotas. Y alguien dice, yo ya me metí al agua bautismal y como ya salí del agua, yo ya soy hijo de Dios, ya nadie puede conmigo. Y salen diciendo, con un hijo de Dios nadie se mete y que soy súper poderoso. Entonces, eso al que conoce el Evangelio, al que conoce el Evangelio, no se le van a pasar esos malos pensamientos por su cabecita, de creerse autosuficiente, de creerse muy hábil para contrarrestar
al pecado, a Satanás y a sus demonios. Pues prácticamente es presentar a nuestro Señor Jesucristo o al mundo, ¿verdad? Como nuestro verdadero Salvador y pues que a través de Él pues tenemos la vida eterna, podemos ganar la vida eterna. Hay varios conceptos y vamos a usar la Biblia para esos varios conceptos. No estoy diciendo que tenga varios significados, sino que ese significado del Evangelio en la Escritura a veces se menciona una parte y otras veces se menciona otra parte del concepto o del significado. Y lo que quiero decir, pues ya vamos con los textos bíblicos, ¿no? Lo que quiero decir es que por lo menos para Isaías, eh, en el capítulo 40, versículos 9 al 10, dice lo siguiente: súbete a un monte alto, oh Sión, anunciadora de buenas nuevas, alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas. Mire la frase, porque esto significa evangelio, buenas nuevas. Súbete a un monte alto, oh Sión, y a Sión le dice, anunciadora de buenas nuevas. Buenas nuevas es el evangelio. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén. Cuando dice Sión se refiere a Jerusalén, se refiere al pueblo de Dios. Y repite, anunciadora de buenas nuevas. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Elohim. Mirad, Adonai, Yahvé, viene con poder y su brazo manda. He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Para el profeta Isaías, o sea, él está profetizando, obviamente, allá bajo el Antiguo Testamento. Para Isaías, el evangelio es la venida de Dios. Dios viene a la tierra y ofrece recompensa y pago. Buena nueva es el evangelio, y la buena nueva que Isaías hace anunciar a Jerusalén es: he aquí, viene Dios a este mundo. Eso es el evangelio para Isaías, desde allá, más de 700 años antes del Señor. Para Isaías, Dios viene a este mundo con brazo fuerte, con paga, con recompensa, y para darle a la gente lo que se merece. Y va a decirme alguien, no, hermano, es que evangelio es muerte, sepultura. Estoy diciendo que para Isaías, la buena nueva, porque ahí lo dice dos veces en los mismos versículos, es Dios viene a este mundo. Para aquel ángel, para el ángel del Señor, en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso, es decir, sobre el piso, y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio, el evangelio es una buena nueva, una buena noticia, un anuncio, os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Para ese ángel, para el ángel del Señor, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que anunció? Os anuncio que ha nacido el Salvador, Cristo Señor. Para Isaías, Dios viene con nosotros a vivir y a traer recompensa y paga. Para el ángel del Señor, acaba de nacer el Salvador, Cristo Señor.
¿Hay contradicción? ¿Es diferente? ¿Es otro asunto? No, no, no es otro asunto. Para Juan Marcos, digo Juan Marcos porque la tradición primitiva, es decir, de los primeros años del cristianismo, al menos Papías en el año 110, dice Papías que conoció a muchos de los cercanos y de los cercanos a los primeros discípulos, a los apóstoles, y dice él que Juan Marcos sería un acompañante del apóstol Pablo, que Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio según Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento entonces. Y Papías era un obispo de la iglesia en aquella época. Entonces, hoy se cree que no, que fue otro, que no sé qué. Y yo digo, pues prefiero quedarme con la idea del que vivió en el año 110 y no de lo que me dice el que vivió en el año 2000. 2000 años después, no puede saber más que el que vivió en el primer siglo y era obispo, ¿verdad? Entonces, pero no estoy tratando de defender quién escribió Marcos, ni me interesa ese tema. Dice Marcos, pues, Marcos, capítulo 1, versículo 1. Ahí tienen sus Biblias, creo, y dice, eh, para él, el Evangelio es todo lo que escribió en ese libro. Porque en el capítulo 1, versículo 1, dice él, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántos capítulos utilizó para hablar del Evangelio de Jesucristo? 16 capítulos. 16 capítulos en donde él presenta lo que es el Evangelio de Jesucristo. Así le llama en el versículo 1. ¿Y de qué habla esos 16 capítulos? De que fue profetizada la venida del Señor, de que fue bautizado el Señor, del ministerio del Señor Jesús, de la predicación del Señor Jesús, de la vida del Señor Jesús, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión, de cuántas cosas habla Marco. Y a todas ellas le llama el Evangelio. ¿Okay? Entonces pareciera que hermana Catherine andaba como por ahí. Dice, todo lo que se refiere al Señor Jesús es el Evangelio. Para Isaías tiene que ver con el Señor Jesús porque dice, Dios viene a la tierra. Y vino Dios porque el Señor Jesús es Dios. Eso lo dice en el capítulo 1, el Evangelio según Juan, que es el que vamos a comentar en próximos días también. En el capítulo 1 dice, y el que existió desde antes del principio de la creación, el Señor, la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces Isaías estaba pensando en el mismo evangelio que describió el apóstol Juan, en el mismo evangelio de Juan Marcos, en el mismo evangelio que predicó Pablo, que dijo, este es mi evangelio, y el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, el evangelio es el misterio de la piedad. Miren cuántos, yo agarro lo que dijo uno, lo que dijo otro, lo que dijo otro, y no se contradicen, se complementan. ¿Qué dijo Pablo? Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Eso dijo Pablo del Evangelio. También dijo que es poder de Dios para salvación. O sea, todo lo relacionado con todo lo que es el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para derrotar al pecado, para quitar el control al pecado de nuestros miembros, de los miembros de nuestro cuerpo. El Evangelio es el instrumento que Dios le ha dado a la humanidad, no que el Señor Jesús sea un instrumento como algo abstracto, algo material sin vida propia, no. Pero todos los elementos que conforman el Evangelio, todo lo que tiene que ver alrededor de la venida del Señor, es para ayudarnos a vencer al pecado.
Entonces, el tema central, no solamente de la vida humana, el tema central de la existencia del universo es el evangelio glorioso del Señor Jesús. Eso es lo que estamos tratando de decir, porque eso es lo que estamos encontrando en las Sagradas Escrituras. Evangelio es eh, buena nueva, y esa buena nueva es Dios ayudándonos, Dios habitando con nosotros. Habitó no solamente en el año cero, en el año que Él vino, habita todavía con nosotros porque Él mismo anunció al Espíritu Santo para que los discípulos no nos sintiéramos solos, tristes y abandonados. Entonces, ¿qué más podemos decir? Ah, bueno, sí, también. Y ese es el que ustedes más conocen. También dice Primera de Corintios 15, 1 al 4, algo relacionado con ese mismo evangelio. Lo que dice es, hermanos, no quiero que ignoren el evangelio que les prediqué. Les traigo a la memoria ese evangelio, el que ustedes recibieron y en el que permanecen firmes, el que los salvará si lo guardan tal como lo prediqué. Si no habéis creído en vano. En primer lugar, les transmití lo que recibí, al mismo tiempo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, en el contexto de que Pablo estaba hablando de la resurrección del Señor Jesús a los Corintios en el capítulo 15, en ese contexto les dice, pero ¿cómo es que pueden negar ustedes la resurrección? Que la resurrección no existe, que la resurrección es una fantasía. ¿Cómo pueden ustedes hablar así? Si lo que yo les prediqué tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Pablo no está diciendo que son los únicos elementos que conforman el Evangelio, sino que en el contexto del tema que está discutiendo con ellos, pues les menciona esos tres puntos trascendentales para reafirmar que la resurrección sí existe, que es una realidad y que es la base de nuestra fe. Sumen todos los versículos que hemos mencionado y entonces, ¿qué es el Evangelio? Lo que fue anunciado desde antes decimos en Isaías, fue anunciado y que ya por lo menos en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos ya está que ya vino Jesús, que es la buena nueva, que Jesús es el Salvador del mundo. Eh, algo algo sencillo que está en la Escritura, pero quiero que no lo olviden, que lo tomen en cuenta. Dependemos del Evangelio para poder vivir. Dependemos del Evangelio para poder vivir. Y por eso, una de las preocupaciones principales en nuestro tiempo y en nuestras iglesias es la siguiente. Va alguien a predicar el Evangelio, abre la Biblia y les lee Hechos 2:38, como lo dije ya hace unos años en esta misma clase. Y le lee Hechos 2:38 y le dice a la persona, mira, arrepiéntase y bautícese para perdón de pecado. Y solamente le ha leído Hechos 2:38. Pregunto, al leerle Hechos 2:38 le está predicando el Evangelio. ¿Le está predicando el Evangelio o lo está convenciendo para que se meta al agua? ¿Qué está haciendo? Lo he comentado, pero lo tengo que repetir. Y dice alguien, miren, hay en Hechos 11 casos de conversión y todos los casos se bautizaron a lo inmediato. Eso es predicar el Evangelio, decirle a una persona que tiene que bautizarse de inmediato. Ok. Quiero que en comparación a lo que acabamos de escuchar de las Sagradas Escrituras, de lo que está incluido en los textos sagrados, ustedes comparen que a veces uno, ya le doy la palabra, hermana Nidia, a veces uno lo que hace es preguntarle a otro, claro, a un predicador de más experiencia, a alguien que anda evangelizando todos los días y le dice, hermano, ¿qué versículo uso para evangelizar? Por lo general, no estoy diciendo de que no, que lo hagamos a como sea, no, 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 no. Pero a veces nuestra principal preocupación, teniendo el Evangelio en la Escritura, nos vamos a lo que otro hace, le preguntamos a aquel, a mí me preguntaron muchas veces, un, un primo que
se dice en paz descanse o que ya pasó a la presencia del Señor. Él me decía, Fernando, ¿y cuáles son los versículos que usas? Anotámelos en un papelito. Y le digo, ah, ¿vos querés hablar lo que yo te diga o predicar lo que el Señor Jesús te manda a predicar? Porque esa sería la respuesta. Ahí está el Evangelio. Ahí está Mateo, ahí está Marcos, ahí está Lucas y ahí está Juan. El Evangelio directo. Y si querés una interpretación como la de Pablo, ahí está Romanos, que trata de interpretar en una manera, un vocabulario complejo, pero ahí está la interpretación de él. O Gálatas, que Gálatas tiene mucho que ver también con la libertad en Cristo, únicamente por medio del Evangelio, y llega a la esencia y va como haciendo escalones, y en los últimos capítulos, específicamente en el último capítulo, llega a la cúspide de lo que es el Evangelio, de qué se trata. Y lo que escribe el apóstol Juan en la primera, en la segunda, en la tercera carta, ya en la parte práctica, o lo que dice Santiago como práctica, pero el Evangelio ya está en la Escritura. Entonces necesitamos estudiar las Escrituras para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Un día dijo Pablo, y ahí está en Efesios, búsquenlo, y si no lo encuentran me preguntan, él dijo una vez, el apóstol Pablo, no se me ha olvidado, hermana Nidia, que usted va a comentar, el apóstol Pablo dijo, por favor, hermanos, oren por mí para que me sea dada palabras adecuadas para predicar el mensaje del Señor, el Evangelio. Y alguien diría, ¿y Pablo qué necesita? ¿Que necesita más conocimiento? No se necesita mucho conocimiento. Lo que se necesita es las palabras adecuadas para presentar el Evangelio que ya tiene usted en su Biblia y que no la tiene solo en el Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, claro, más ampliamente en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo pidiéndole a la iglesia, oren por mí para que yo pueda usar las palabras adecuadas y predicar el Evangelio. Y hoy se encuentra usted a un indito ahí por la calle y dice, yo ya me las sé todas. Yo ya sé cómo evangelizar, yo ya sé cómo predicar el Evangelio. Yo eso, miren, me lo tengo de memoria. Y las mismas palabras con una persona, las mismas palabras con otra y las mismas. Ahí el Espíritu Santo que haga su obra. Yo ya sé lo que tengo que decir. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Crea, arrepiéntase, confiese y bautícese. Punto. Y se va a la otra calle y crea, arrepiéntase, confiese y bautice. Punto. Y crea, arrepiéntase, confiese y bautice. Y Pablo, el señorón Pablo, enorme entre los apóstoles, por favor, oren por mí para que yo pueda comunicar de la mejor manera el Evangelio. Esto es para reflexionar, es introductoria a la lección de hoy, pero por favor no es para que me digan criticón, el que todo lo sabe, no, no, no. Tenemos que ser autocríticos. Yo era uno de los que andaba ahí con los mismos 4 versículos toda la vida. Hermana Nidia, ahora sí, discúlpeme. Uno se emociona y no hay que hacer después. No, hermano, solo que me llamó mucho la atención la pregunta que obviamente nos lleva a la reflexión. Y es muy cierto lo que comentaba, de que básicamente lo que nosotros hacemos cuando salimos en estas campañas a evangelizar, y ahora voy a hacer así, es dar las instrucciones de cómo para bautizarse, porque realmente eso es lo que básicamente hacemos. Y si no es eso, nos entrenan para decir, si se encuentran a alguien, tienen que decirle esto, esto y esto para demostrar que están equivocados. Entonces digo yo, o sea, y ahorita diciendo eso se me vinieron tantas cosas en la mente que a veces también utilizamos la palabra evangelio para atacar en lugar de realmente hacer lo que nos manda el Señor, que es predicar su evangelio, que es básicamente lo que, bueno, lo que usted ya dijo, ya ni voy a repetirlo porque lo estoy tomando nota de lo que usted está mencionando. Gracias por comentar, hermana Nidia. Y
Lo que quiero es que revisen los versículos, ahí van a estar los textos en el video, les voy a dar el enlace porque esta clase queda en YouTube. Eh, Analicen los textos bíblicos, ahí los vamos a poner y le explico. Yo estoy haciendo comentarios nada más. Si usted está de acuerdo con alguna de las cosas que digo, bien. Y si no está de acuerdo, me escribe o me llama porque igual tiene que hacer una tarea y no vaya a hacer la tarea solo para darme gusto, sino que sea producto de la reflexión que usted hace basándose en las Sagradas Escrituras. Eso vamos a insistir siempre. Yo no soy tradicionalista, yo no estoy tratando de quedar bien con nadie. A mí ninguna persona me ofrece salvación. Yo no tengo por qué quedarme callado para dar mi opinión, ¿verdad? Entonces, pero seguimos, hermanos, seguimos. Ya comentamos, pues, de que no se puede predicar el evangelio en 5 minutos. Hay personas que ya tienen conocimiento del evangelio. Desde que eran niños empezaron a escuchar las historias, cómo María quedó embarazada, que Elizabeth quedó también embarazada, que nació Juan el Bautista, que nació el Señor Jesús, que eran primos, que lo bautizó, lo que se predicaba. Entonces hay gente que ya ha escuchado el evangelio y no se han dado cuenta que hayan escuchado el evangelio. Y han escuchado esas historias y las han leído. Y hay personas que nada tienen que ver con la iglesia y las leen. Y yo no creo que Mel Gibson tenga mucho que ver con la iglesia. Hizo una de las películas más grandes de la historia también, La Pasión de Cristo. Y creo que la otra ya salió o iba a salir hasta el 2026, que son los 3 días de resurrección. El hombre tan investigador y tan meticuloso, tan cuidadoso. 3 días creo que dura la narración de toda la película, posteriores a la resurrección del Señor, desde su muerte y que resucita. Hay personas que, miren, se empapan de esa historia. Se saben de memoria Mateo, se saben de memoria Marcos, se saben de memoria Lucas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Aunque puede que alguien se sepa de memoria alguno de esos libros. A mí me tomó como una semana aprenderme el libro de Colosenses porque no quería hacer examen cuando era chavalo, ¿verdad? Hay gente que se aprende libros de memoria y eso no. Antes era muy común. Varios libros del Antiguo Testamento son memorizados. Entonces, pero alguien que no ha reflexionado sobre todos esos libros, sobre todas las enseñanzas del Señor, sobre las señales que hizo el Señor, difícilmente está disponible para bautizarse en 5 minutos. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga. No voy a criticar si lo hizo mal o si lo hizo bien. No sé qué tanto conocimiento del Evangelio tenía o qué tanto le había afectado su vida, ¿verdad? Su ser. Entonces, el Evangelio, hermanos, no es solo para los inconversos. Esta es otra autocrítica. Nosotros creemos que el Evangelio es para el que no es de la iglesia. Hermano, pero ¿por qué está predicando el Evangelio aquí? Miren, si estamos hablando de una de las parábolas del Señor, eso es parte del Evangelio. Si estamos hablando de lo que le enseñó el Señor Jesús a sus discípulos, eso es parte del Evangelio. Si estamos hablando de Mateo capítulo 5, 6, 7, el sermón de la montaña, eso es parte del Evangelio. Entonces, el Evangelio no es solamente para las personas que están fuera de la iglesia. Durante las primeras décadas, después de la muerte del Señor, no se leían los evangelios porque no se habían escrito, pero en las reuniones que se hacían en las casas, no habían templos para la iglesia del Señor, eran en las casas. Hay 4 o 5 textos que dicen la iglesia que está en tu casa. Se leía textos del Antiguo Testamento desde una perspectiva cristiana, por supuesto. Por ejemplo, Isaías 40, usted puede predicarlo, leerlo y aunque es del Antiguo Testamento, con la perspectiva cristiana, usted está hablando del Evangelio. La vida del Señor se transmitía mediante el testimonio de los apóstoles y de otros discípulos que aún vivían, pues, décadas después. Se contaba de viva voz lo que habían visto, lo que recordaban que había hecho el Señor, lo que había dicho el Señor. Las cartas del apóstol Pablo fueron antes de que se escribieran los evangelios y se leían las cartas de los apóstoles. Cuando una iglesia recibía una carta,
como la de los corintios, la de los romanos, se leía en voz alta en la comunidad cristiana. Y Pablo pedía, recuerden Colosenses 4:16, Pablo pedía que fueran intercambiadas esas cartas, que se leyera en otra congregación y la otra carta se leyera en etc. Pero los evangelios aparecieron entre el año 70 y el año 100. Los evangelios que así le llamamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A medida que los testigos presenciales, principalmente los apóstoles, también habían otros testigos presenciales, a medida que iban muriendo, surgió la necesidad de poner por escrito las memorias de ellos, todo lo que recordaban. Marcos, el que ya mencionamos de Marcos 1:1, fue probablemente el primero de los evangelios en leerse en las iglesias, en las iglesias de Roma y alrededor de Roma. Entonces, los evangelios se leían y ya se les llamaba evangelio en las congregaciones. Entonces, cuidado, estamos creyendo que el evangelio es solamente para los de afuera de la iglesia, que esa sería una interpretación con graves consecuencias. Como quien dice, el evangelio ya no es para mí. Imposible. Hasta el último día de su vida, usted se tiene que apropiar del evangelio. Ah, no, yo ya soy cristiano. El evangelio es para los que no son cristianos. ¿Quién le dijo eso? No sé quién se lo dijo, pero ¿en qué parte de la escritura usted la encuentra? Que el evangelio es solamente para los que están perdidos, fuera de la iglesia del Señor. No es cierto si se lo dijeron. ¿Cómo era el proceso de lectura? No existían libros como los que tenemos hoy. Eran rollos de papiro. Era muy complicado tener uno de esos rollos. Siéntase dichoso usted que tiene, al menos yo ando más de 50 versiones en español en las aplicaciones que conseguimos, ¿no? Ahí gratuitas en Play Store, en Internet. Play Store para los que usamos Android. Al principio los evangelios se leían como memorias de los apóstoles. Fue hasta finales del primer siglo y principios del segundo siglo que empezaron a considerarse en un mismo nivel de autoridad que el Nuevo Testamento. Se leían durante la fracción del pan, la cena del Señor. Un líder de la comunidad cristiana, o sea, de la congregación, leía un pasaje y luego lo explicaba. Pero usted sabe lo que era copiar un rollo, o sea, un libro de un rollo a otro rollo. Eso era un proceso que no era común, como hoy tenemos los cuadernos. Una congregación solamente tenía acceso a uno de los evangelios. Por ejemplo, pues, tal vez el de Marcos, que dice, se cree que fue el primero en ser escrito. Y en una iglesia tal vez grande como la de Antioquía, puede que tuvieran 2 o 3 rollos. A lo mejor tenían Mateo, Marcos y Lucas. Si hubiera una librería en el año 95, habrían sido de rollos hechos a mano. Y alguien piensa que el rollo más solicitado sería el de Mateo, porque, no sé, tal vez por ser el más grande, por su estructura, su manera de organizar el libro, tal vez puede que haya sido favorito en algún momento. San Justino mártir, aproximadamente en el año 150 de nuestra era, 150 después de Cristo, y en el día llamado del sol, escribió él, San Justino mártir, y en el día llamado del sol, este es el domingo, creo que ya lo sabe, lo supone, se celebra una reunión y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras el tiempo lo permite. Ustedes saben que andaban en persecución, pero eso escribió San Justino mártir. Bueno, le dicen San, yo creo que por catolicismo, ¿verdad? Los cristianos como que no acostumbramos eso de San. También el canon Muratori, que es del año 170 después de Cristo, en el fragmento más antiguo que contiene una lista de los libros se consideraban sagrados y autorizados para ser leídos en la iglesia.
estaba totalmente arraigada en la cristiandad primitiva. La didaché también. Hay evidencia de que se leían en las reuniones los evangelios. Los evangelios no son solamente para los que están fuera de la iglesia, es para todos los cristianos, principalmente. Y lo necesita el cristiano, apropiarse del evangelio. Voy a mencionarle algo, tal vez porque yo creo que ya no está en el penso, puede que sí esté, que miremos más adelante los evangelios sinópticos. Hay una teoría que se le llama el esquema de las dos fuentes. Esto dice más o menos así. El Evangelio de Marcos está incluido él en los libros Mateo y Lucas. Y lo que está escrito en Marcos es como la columna de esos otros dos libros. Casi el 90% de Marcos aparece en Mateo. ¿Me escuchan bien? Lo voy a repetir. Casi el 90% de Marcos aparece en Mateo. Y cerca del 50% del mismo Marcos aparece en Lucas. Eso en cuanto a que Mateo y Lucas puede que se hayan auxiliado de Marcos. Mateo y Lucas se auxiliaron de Marcos para desarrollar pues otra versión de la historia, tal vez con otro propósito diferente al de Marcos. Y hay algo que se le llama la fuente Q. La fuente Q es otro escrito, aparte de Marcos. O sea, datos que no están en Marcos. Y es donde esto se pone más interesante. Hay más o menos 235 versículos que aparecen en Mateo y en Lucas, pero no están en Marcos. No sé si me siguen el cuento ahorita, ¿no? 90% de Marcos está en otro libro, 50% de Marcos está en otro libro. Y el resto de Mateo y el resto de Lucas hay otra fuente, se le llama fuente Q. Por eso se llama la teoría de las dos fuentes. Q significa sencillamente del alemán fuente. Quelle se escribe, no sé cómo lo pronunciará un alemán. No sé cómo pronunciar ni el inglés, mucho menos el alemán. Entonces, tiene que haber, al menos eso es lo que algunos expertos pues se han dado la tarea de sacar ciertas conclusiones. Es un misterio eso de que la fuente Q no fue Marcos. Entonces podría armarse de esta manera. Mateo sería la unión de Marcos en su mayoría, la fuente Q y el propio material de Mateo. Tendríamos tres fuentes ahí. Lucas estaría compuesto en un alto porcentaje de Marcos, en elementos de la fuente Q que coinciden con Mateo y en el material propio de Lucas, porque recuerden que Lucas le dijo a Teófilo, pues yo tengo que hacer mis investigaciones, mis averiguaciones. Ahora pregunto, ¿y qué tiene que ver esto si nosotros vamos a estudiar Juan? Juan es el rebelde del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan sería completamente diferente a lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas. Y usted comienza este curso de 2 años estudiando un libro como es, el Evangelio según Juan. Diferente a Mateo, diferente a Marcos, diferente a Lucas. El libro que usted y yo vamos a estar comentando. El 90% de lo que aparece en Juan no aparece en ninguno de los otros 3 evangelios. Vean bien que cada uno a veces cree todo lo que dice Mateo lo repite Marcos, lo repite Lucas. No, analizándolo bien y haciendo un esquema, haciendo una tabla, un cuadro sinóptico, nos damos cuenta que el 90% de lo que enseña Juan no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Yo espero que le resulte interesante este dato a usted que es un investigador de las Sagradas Escrituras.
Usted que quiere profundizar y entender mejor lo que Dios tiene para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son esas diferencias? Las vamos a decir en 3 palabritas. Los sinópticos comienzan con el nacimiento del Señor o su bautismo en la tierra y se enfoca en el reino de Dios, y por medio de parábolas nos habla de cómo es el reino de Dios en la tierra. Esos son los sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas, lo repito, hablan de las cosas en la tierra. El reino de Dios, sí, en la tierra, en parábolas, en la vida cotidiana. Y Juan comienza antes de la creación del mundo, no usa parábolas y usa largos discursos filosóficos en donde el tema central no es el reino, sino el mero Señor Jesús. ¿Entiende la diferencia entre los evangelios sinópticos y Juan? La tierra y el cielo. Hermano, yo he escuchado a varias personas que mencionan en general de los evangelios que básicamente los evangelios no fueron escritos para los gentiles, sino que era propiamente para los judíos, porque básicamente lo que reflejan los evangelios es la vida y el cumplimiento de la ley de Jesús, de la ley de Moisés, que era propiamente para los judíos, y que eso no tiene nada que ver con lo que es la iglesia a partir de la muerte de Jesús. Entonces, no sé si hay chance que pueda darme una ayudadita si llegara a escuchar esa información otra vez. Bueno, lo primero sería que cuál sería el argumento de estas personas, porque mire, es cierta una cosa, algo de lo que dijeron es cierto. Hay evangelios, yo creo que el de Mateo fue principalmente, escuche la palabra, principalmente a una audiencia judía, pero no es que sea un mensaje exclusivo para los judíos. Pablo escribió algunas cartas para quienes, para los gentiles, ¿ok? Y no le era útil la información que viene de parte del Señor a un judío, es decir, solamente, a ver, como si dijéramos, hay un pecado que solo lo cometen los judíos, hay otro pecado que solo lo cometen los gentiles, porque recuerden que en la introducción yo empecé con esto y es un fuerte enfoque que voy a enfatizar. Incluso alguien dice, esta carta fue escrita para los de Gálatas. Nada tengo que ver yo, a mí qué me importa. Ya pasaron 20 siglos, 21 siglos, cuando pasen los 21 siglos, ya pasaron 21 siglos y yo qué tengo que ver. Gálatas fue para los Gálatas. Pero la estructura del evangelio me dice, y no solamente la estructura, el evangelio es para todo el mundo. Y si el evangelio fue escrito en un libro, al menos el de Mateo, sabemos que sí, específicamente, pero no exclusivamente para los judíos, no significa que no sea de utilidad para nosotros. Lucas escribió Hechos y dice, oh, excelentísimo Teófilo. Ah, bueno, era para Teófilo, hermano. ¿Y qué tenemos que ver con esas narraciones en Hechos? Entonces, no sé qué quiso decir esa persona o algunos de los que han hecho ese comentario, tal vez no hizo la aclaración necesaria, pero a quienes fue dirigido originalmente no significa que deje de ser universal o de aplicación universal para todas las épocas. No sé si andaba por ahí la pregunta que usted me hace. Pero usted está hablándome de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no tienen específicamente dirigidos para los judíos. Tal vez era solo de un libro al que se referían ellos. No, ellos más bien lo que comentaban era de que básicamente las enseñanzas para la iglesia es a partir de Hechos, porque es cuando Jesús murió y que con eso fue la muerte, se venció el antiguo pacto. Entonces, que todo lo que está
a como decimos nosotros, que el Antiguo Testamento era propiamente para los judíos, entonces como que el Antiguo Testamento realmente termina, o a partir de hecho es que realmente empieza el Nuevo Testamento, no incluyendo los evangelios. Hermano, es que eso fue algo así como dije yo, qué extraño es. Es algo muy fuerte. Yo lo estoy Fue, escuchando. fue un asunto que no duró pues 5 minutos mientras hablaban de eso, y yo me quedé así como, que pues hay que estudiar a ver qué pasa acá. Ah, aquí vamos de vez en cuando usted va a escuchar, incluso al hermano Selvin le va a traer el próximo viernes, viene con el tema Introducción Avanzada al Estudio de la Biblia. Ah, les va a gustar la clase, no solamente por la alta capacidad del hermano Selvin, ah, pero creo que fue la manera que escogimos para iniciar este mundo, esta aventura de 2 años, un mundo diferente. Si usted, lo digo para todos, ¿verdad? Si usted cree que alguna de las cosas que se diga aquí tiene que ser rechazada porque no la escuchó antes, entonces yo creo que hizo mal, porque si alguien entra a una escuela se supone que necesita aprender, y a menos que venga como maestro, ¿verdad? Porque algunos se han retirado y salen decepcionados, y criticando y dicen, uy, esos hermanos, ¿de qué congregación son? ¿De qué secta vinieron? Que solamente porque no han escuchado estas cosas. Mire, acabo de citarles por lo menos a tres, a Papías, se le llama fuentes primarias. Y lo dije así tan rapidito, tan pasado. Cualquiera de ustedes se puede desconectar a las 9 en punto, hermano, ¿oyeron? Yo dije, ya terminó la clase, y si alguien quiere comentario, pues no se puede tan breve. Pero tienen la libertad de desconectarse y si hay algo pendiente que tienen que hacer. Y decíamos, se leían en las iglesias textos del Antiguo Testamento con una perspectiva cristiana. Eso lo dicen obispos de esa época y no inventos de personajes de nuestra época. Entonces, si ellos lo hacían así, ok, ¿qué tal si estuviera equivocado el que dijo eso, aunque viviera en esa época? Entonces me voy al sentido común, y el sentido común me dice que el Evangelio es el único capaz de ayudarme a combatir al pecado, al diablo, al maligno, a mi propia concupiscencia, y entonces que solamente los inconversos tienen derecho a combatirlo, y los que ya somos cristianos ya no pecamos. Un día casi me levantan al techo unos hermanitos ahí. Yo no los culpo, la verdad es que a veces no tienen la oportunidad, no tuvieron la oportunidad de leer un poquito más, y me estaban pegando una regañada porque yo dije nosotros los pecadores, y dicen ellos, un momento, dice, nosotros no somos pecadores, dice. Es como cuando usted se pone a lustrar los zapatos, dice, yo no le voy a decir lustrador solo porque, y me pusieron unos ejemplos ahí. Entonces, enojados porque yo dije que somos pecadores. Pero a veces es una simple ignorancia, porque no sé si usted lo ha escuchado, a veces se escuchan cosas en las iglesias y le juran, y son hermanos de mucha trayectoria, y le dicen, no, no somos pecadores. ¿Y qué tal si le saco aquel texto bíblico en el que dice el apóstol Pablo, y que el Señor vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero? Ok. Y casi me excomulgan y casi me tiran con... Y pues simplemente porque entonces no tiene sentido que el evangelio sea para judíos y a partir de hecho sea para cristianos. Eso es un absurdo si lo quiere en dos palabras. Un absurdo. El evangelio. El evangelio, Pablo como hablaba, mi evangelio, dice, que yo vivo por el evangelio. Y yo muero por el evangelio. Para mí el vivir es Cristo, y Cristo. A ver, el Señor Jesús es el evangelio. ¿Cómo va a ser solo para judíos?
Bueno, ah, es muy breve el comentario porque sería patinar, ¿verdad? Sería seguir en lo mismo. Si no hay más comentarios o preguntas, recuerden, no quiero que me critiquen, bueno, o critiquen, pero a las 9 en punto ya tienen todo el derecho de desconectarse, de ir a sus actividades. Que descansen. Bienvenidos a la escuela. Hoy notaron como que muy riguroso el hermano, muy estricto. No, pero no es eso. La escuela tiene que haber disciplina, si no, no aprendemos. La responsabilidad es una de las cosas que vamos a aprender aquí también. Dios nos bendiga. Si Dios quiere, el próximo miércoles con el hermano Ramón Ayala y el viernes con el hermano Selvin Monteroso. Que descanse.